El libro de la sabiduría. La sabiduría de Dios. Capítulo 11. Juicio del agua. Coronó con el éxito sus obras por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhóspito, acamparon en terrenos intransitados. Hicieron frente a ejércitos hostiles y rechazaron a sus adversarios. Tuvieron sed y te invocaron. Una roca áspera les dio agua y les sanó la sed una piedra dura. Con lo que sus enemigos eran castigados. Ellos, en el apuro, eran favorecidos. A cambio del caudal permanente de un río enturbiado por la mezcla de sangre y agua. Castigo del decreto infanticida, les diste sin esperarlo agua abundante, para que aprendieran, por la sed pasada, como habías castigado a sus adversarios. En efecto, cuando sufrían una prueba, aunque corregidos con misericordia, comprendían los tormentos de los impíos, al ser juzgados con ira. Porque a los tuyos los probaste como padre que reprende, pero a los otros, como rey inexorable, los examinaste y condenaste. Ausentes y presentes se consumían por igual. Un doble pesar se apoderó de ellos y gemían, recordando el pasado. Cuando comprendieron que sus propios castigos eran un bien para los otros, reconocieron allí al Señor. Al que antes expusieron y luego rechazaron burlándose de él. Al final de los sucesos lo admiraron. Al sufrir una sed distinta de aquella de los justos. Juicio de los animales. Su mentalidad insensata y depravada los extravió hasta el punto de rendir culto a reptiles sin razón y viles alimañas. Y tú te vengaste enviando contra ellos un sinfín de animales sin razón. Para que aprendieran que en el pecado está el castigo. Bien que podía tu mano omnipotente, que de materia sin forma había creado el mundo, soltar contra ellos osos a manadas o bravos leones. O especies nuevas de animales recién creados, ferocísimos. Que lanzasen resoplidos llameantes o despidiesen una humareda pestilente. O cuyos ojos echasen chispas terribles. Bestias que no solo podían aniquilarlos con su poder maléfico, sino que podían exterminarlos con su aspecto terrorífico. Aún sin esto, ellos podían haber caído de un solo soplo. Perseguidos por la justicia, barridos por tu soplo poderoso. Pero tú todo lo tenías predispuesto con peso, número y medida. Desplegar todo tu poder está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Porque el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Capítulo 12. Todos llevan tu soplo incorruptible, los cananeos. Por eso corriges poco a poco a los que caen. Les recuerdas su pecado y los reprendes. Para que se conviertan y crean en ti, Señor. A los antiguos pobladores de tu santa tierra. Los aborreciste por sus odiosas prácticas.
ritos sacrílegos y actos de magia. Crueles sacrificios de criaturas y banquetes canibalescos de vísceras y sangre humana. A ellos, que practicaban tales ritos. Padres asesinos de vidas indefensas. Decidiste eliminarlos por medio de nuestros padres, para que tu tierra predilecta acogiera a la digna colonia de los hijos de Dios. Pero aún a esos, como hombres que eran, los perdonaste y les enviaste, como avanzada de tu ejército, avispas para exterminarlos poco a poco. Bien que podías haber entregado a los impíos en manos de los justos, en batalla campal, o haberlos aniquilado de una vez por medio de fieras terribles, o con una severa orden de mando. Pero, castigándolos poco a poco, les diste ocasión de arrepentirse, sabiendo que eran malos por naturaleza, perversos de nacimiento, y que su manera de ser no cambiaría nunca. Eran raza maldita desde su origen. Y no les perdonaste los delitos porque tuvieras miedo a nadie. Porque, ¿quién puede decirte qué has hecho? ¿Quién protestará contra tu sentencia? ¿Quién te denunciará por el exterminio de las naciones que tú has creado? ¿Quién se levantará contra ti para defender a los injustos? Además, fuera de ti, no hay otro Dios al cuidado de todos, para que puedas mostrar que no juzgas injustamente. No hay rey ni soberano que pueda desafiarte por haberlos castigado. Eres justo, gobiernas el universo con justicia y juzgas indigno de tu poder condenar a quien no merece castigo. Porque tu poder es el principio de la justicia y el ser dueño de todos te hace perdonarlos a todos. Ante el que no cree en la perfección de tu poder despliegas tu fuerza y confundes la imprudencia de aquellos que la conocen. Pero tú, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia. Hacer uso de tu poder está a tu alcance cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el hombre justo debe ser humano. E infundiste a tus hijos la esperanza, porque dejas arrepentirse a los que pecan. Si a los enemigos de tus hijos, reos de muerte, los castigaste con tanto miramiento e indulgencia, dándoles tiempo y ocasión de arrepentirse de sus culpas, ¿con cuánta mayor consideración juzgarás a tus hijos, a cuyos padres prometiste favores con juramentos y alianzas? Juicio de burla. A nosotros nos instruyes azotando 1000 veces a nuestros enemigos, para que nosotros, a la hora de juzgar, pensemos en tu benevolencia y cuando nos toque ser juzgados esperemos misericordia. A los necios que vivieron una vida depravada, los torturaste con sus propios ídolos. Se extraviaron muy lejos por el camino del error, teniendo por dioses a los animales más viles y repugnantes, dejándose engañar como niños sin inteligencia. Por eso, como a niños que no razonan, les enviaste un castigo que los puso en ridículo. Los que no escarmentaron con semejante corrección tendrían que sufrir un juicio digno de Dios, al ser castigados por aquellos mismos a los que tenían por dioses y los habían hecho sufrir e irritarse. Abrieron los ojos y reconocieron como Dios verdadero al que antes no habían querido conocer. Por eso les sobrevino el peor de los castigos. Capítulo 13. La idolatría. Fascinados por la hermosura del universo. Eran naturalmente faltos de inteligencia todos los hombres que ignoraban a Dios, y fueron incapaces de conocer al que es partiendo de las cosas buenas que están a la vista. Y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras.
sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Si fascinados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues, partiendo de la grandeza y belleza de las criaturas, se puede reflexionar y llegar a conocer al que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran, y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven, pero ni siquiera estos tienen excusa. Porque si lograron saber tanto que fueron capaces de investigar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Ídolos de madera. Son unos infelices los que ponen su esperanza en cosas muertas, los que llamaron dioses a las obras de sus manos humanas, al oro y la plata labrados con arte y a figuras de animales, o a una piedra sin valor, obra de una mano antigua. Tomemos como ejemplo a un carpintero, tala un árbol fácil de manejar, lo descorteza con maña y, aplicándose a su oficio con destreza, hace un objeto útil para necesidades de la vida. Las astillas que le sobran las gasta preparando la comida, y se sacia. Pero queda todavía un resto que para nada sirve. Un palo retorcido y nudoso, lo agarra y lo talla en sus ratos de ocio y se entretiene dándole forma hábilmente, hasta sacar la imagen de un hombre, o lograr el parecido de un animal despreciable, lo cubre de bermellón, le pinta de rojo todo el cuerpo y recubre así sus imperfecciones. Le prepara un lugar adecuado y lo coloca en la pared, sujetándolo con una abrazadera. Sabiendo que no puede valerse por sí mismo, toma sus precauciones para que no se caiga. Es una imagen y necesita ayuda. Luego le reza por sus bienes, su boda y los hijos, sin sonrojarse de acudir a un ser sin vida. Implora la salud de un ser débil. Ruega por la vida a un muerto, solicita ayuda al más torpe, y un buen viaje a quien ni de sus pies puede servirse. Para sus negocios y trabajos y el éxito feliz de sus tareas, pide ayuda al que menos vigor tiene en las manos. Capítulo 14. Otros, al hacerse a la mar, dispuestos a atravesar las encrespadas olas, invocan a un madero más frágil que la embarcación que los transporta. Esta la proyectó el afán de lucro y la armó la habilidad técnica. Pero es tu providencia quien la guía, Padre. Tú trazaste un camino en el mismo mar y una senda segura entre las olas, demostrando que puedes salvar de todo riesgo, para que se embarquen a unos inexpertos. No quieres que sean inútiles las obras de tu sabiduría. Por eso los hombres confían sus vidas a un madero insignificante, y cruzando el oleaje en una balsa, llegan sanos y salvos. En efecto, cuando al principio perecieron los soberbios gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, que, guiada por tu mano, transmitió la semilla de la vida a los siglos. Bendita la madera que se emplea rectamente, pero maldito el ídolo hecho por manos humanas y quien lo hizo. Este por haberlo fabricado, aquel porque, siendo corruptible, fue considerado Dios.
Porque Dios aborrece igualmente al impío y su impiedad. También la obra será castigada con su autor. También a los ídolos de los gentiles se les pedirá cuenta por esto. Porque, entre las criaturas de Dios, se han convertido en algo detestable, tropiezo para las almas de los hombres y trampa para los pies de los necios. Origen de la idolatría, la desgracia y el poder. El principio de la inmoralidad arranca de proyectar ídolos. Y su invención trajo la corrupción de la vida, porque ni existían desde el principio ni existirán eternamente. En efecto, entraron en el mundo por la vanidad de los hombres. Y por eso tienen marcado un fin repentino. Un padre, desconsolado por un luto prematuro, hace una imagen del hijo difunto, y al que antes era un hombre muerto. Ahora lo venera como un dios e instituye misterios e iniciaciones para sus subordinados. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley. También por decreto de los soberanos se daba culto a sus estatuas. Como los hombres, viviendo lejos, no podían venerarlos en persona, representaron a la persona remota, haciendo una imagen visible del rey venerado. Así, mediante esta diligencia, se adulaba al ausente como si estuviera presente. Luego la ambición del artista promovió este culto, atrayendo aún a los que lo ignoraban. En efecto, queriendo tal vez halagar al potentado, exageró con arte la belleza de la imagen. Y la gente, atraída por el encanto de la obra, juzga ahora digno de adoración al que poco antes veneraba como hombre. Este hecho resultó una trampa para el mundo, ya que los hombres, bajo el yugo de la desgracia y del poder, impusieron el nombre incomunicable a la piedra y al leño. Consecuencias de la idolatría. Pero no les bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, sino que, metidos en la guerra cruel de la ignorancia, saludan a esos males con el nombre de paz. En efecto, practican ritos en los que matan a niños, o celebran cultos misteriosos, o realizan locas orgías de extraño ritual. Ya no conservan pura ni la vida ni el matrimonio, sino que unos a otros se acechan para eliminarse o se humillan con sus adulterios. En todas partes reina la confusión, sangre y crimen, robo y engaño, corrupción, infidelidad, revueltas y falsos juramentos. Confusión de los valores, olvido de la gratitud. Contaminación de las almas, perversiones sexuales. Desórdenes matrimoniales, adulterio e inmoralidad. Porque el culto a los ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todos los males. En efecto, o celebran fiestas en las que se pierde el juicio, o profetizan falsedades, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. Como confían en ídolos sin vida, no temen que el jurar en falso les ocasione ningún daño, será doble la condena que les caiga. Por tener una falsa idea de Dios, al estar pendientes de los ídolos. Y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando la santidad. Porque no es el poder de aquellos por quienes se jura, sino el justo castigo reservado a los pecadores quien persigue siempre las transgresiones de los injustos. Capítulo 15. Conocerte a ti es justicia perfecta. Pero tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel.
Tienes mucha paciencia y gobiernas el universo con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, reconocemos tu poder. Pero no pecaremos, sabiendo que te pertenecemos. Conocerte a ti es justicia perfecta. Y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. No nos extraviaron las malas artes inventadas por los hombres, ni el trabajo estéril de los pintores figuras embadurnadas de muchos colores. Su contemplación apasiona a los necios, que se entusiasman con la imagen sin aliento de un ídolo muerto. Están enamorados del mal y son dignos de tales esperanzas. Tanto los autores como los entusiastas y los adoradores. Ídolos de barro. Un alfarero se esfuerza amasando y reblandeciendo la arcilla. Moldea cacharros para nuestro servicio. Pero con la misma arcilla modela por igual vasijas destinadas a menesteres nobles o innobles. El destino de cada una lo decide el alfarero. Luego, con malas artes, modela con la misma arcilla un dios falso. El que poco antes nació de la tierra y en breve va a donde lo sacaron. Cuando le reclamen la deuda de su alma. Pero no le preocupa que tenga que morir y que su vida sea corta, sino que compite con orfebres y plateros. Imita a los escultores en bronce y se enorgullece en modelar figuras engañosas. Su mente es ceniza, su esperanza, más mezquina que el barro, y su vida vale menos que la arcilla. Pues no reconoció a quien lo modeló a él. Le infundió un alma activa y le sopló aliento de vida. Sino que consideró la vida como un juego. La existencia como una feria de negocios. Hay que sacar partido, decía, de lo que sea, hasta del mal. Este más que nadie sabe que peca. El que fabrica con materia terrosa vasijas frágiles y estatuas. Animales divinizados. Pero los más faltos de inteligencia y más infelices que el alma de un niño. Son los enemigos que oprimieron a tu pueblo. Porque tuvieron por dioses a todos los ídolos de los gentiles, cuyos ojos no les sirven para ver, ni la nariz para respirar. Ni las orejas para oír, ni los dedos de las manos para tocar y sus pies no sirven para andar. Porque los hizo el hombre, los modeló un ser de aliento prestado. Y ningún hombre puede modelar un Dios a su semejanza. Siendo mortal, sus manos pecadoras producen un cadáver. Vale más el que los objetos que adora. Pues él tiene vida, los otros jamás. También dan culto a los animales más odiosos, que en cuanto a estupidez, son peores que los otros. No tienen ninguna belleza que los haga atractivos. Cosa que sucede con otros animales. Sino que se quedaron sin la aprobación de Dios y sin su bendición.